Amados jóvenes, les damos la bienvenida ya nuevamente al cuarto podcast mensual y damos primeramente también las gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido llegar a esta instancia, a este momento de poder estudiar la palabra del Señor. Para este tema mensual correspondiente al mes de agosto vamos a tocar varios puntos muy específicos y muy importantes también. Será el pasado cultural, el cual ya veníamos estudiando desde el tema anterior, y desglosaremos también una afirmación la cual es bastante polémica en varios puntos, desde varios puntos de vista, en varias denominaciones también. Y todo esto lo haremos con la ayuda de Dios. Para este tema mensual hemos traído nuevamente a nuestro hermano David Oliva, que está aquí presente. Ya no lo vamos a recibir con un aplauso porque ya lo recibimos el podcast anterior, pero le damos la oportunidad para que pueda hablarnos alguna breve presentación nueva para aquellos que quizás no lo vieron antes, lo pueden ver ahora. Bueno, dar gracias a Dios porque nos da nuevamente la oportunidad para poder compartir su palabra. También dar gracias a ustedes por invitarme a esta segunda parte de este tema que ya tratamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan visto y si no lo han hecho aún, les invito a que lo hagan. Está bastante interesante y además que también es necesario para poder comprender lo que en esta oportunidad vamos a conversar. Muchas gracias, mi hermano David. Y daremos inicio ya a lo que es el podcast mensual, y el tema en esta oportunidad es titulado El fin de la ley es Cristo. Para llegar a este punto necesitamos entender varias cosas antes, como qué es la ley, qué es Cristo, de dónde sale todo esto. Ya desde el tema anterior lo veníamos más o menos conversando, más o menos dando una luz. Y queremos hablar en este tema culturalmente. ¿Qué ocurría en el entorno donde se desenvolvía nuestro Señor Jesús? O, mejor dicho, ¿cómo era el entorno cuando Él llegó, culturalmente hablando? Mi hermano David. Amén. Bien, debemos comprender de que el momento en el que Jesús llega, enviado por su Padre a esta tierra, a través de María, lo hace en un tiempo preciso, en un tiempo que no fue al azar, que de hecho estaba considerado por Dios. Prueba de esto es lo que nos dice el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 4. Le invito a que le podamos dar lectura. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Este texto es interesante porque nos muestra lo que queremos afirmar en esta oportunidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. A través, hermanos, de este pasaje podemos darnos cuenta de que para que viniese Jesús a través de su madre María, hubo un cumplimiento del tiempo. Es decir, que la venida de Jesús no fue algo, como lo dijimos anteriormente, al azar, sino que fue en un momento adecuado, determinado por Dios. Ahora, ¿cuál fue este momento adecuado? Y ahora vamos a responder la pregunta que usted nos hace. Fíjese usted que cuando aparece en escena nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel estaba siendo sometido, como también en otras ocasiones, por un pueblo extranjero. En este caso, por el Imperio Romano. Si bien es cierto, el Imperio Romano tenía como cualidad dentro de su régimen de ocupación el dar ciertas libertades a los pueblos, como la libertad de culto. Israel, durante la ocupación del Imperio Romano,
mantuvo su libertad de culto. Pudo seguir viviendo de acuerdo a su fe. En eso los romanos no se entrometían. Sin embargo, no era menor la opresión que el pueblo tenía, ya que eran sometidos a duros tributos, impuestos que cada ciudadano debía pagar para solventar la misma ocupación del Imperio Romano. Jesús entonces aparece en escena en medio de lo que fue la ocupación de Israel del Imperio Romano. Israel estaba bajo el dominio de este gran y poderoso imperio, que por cierto también estaba profetizado en lo que está escrito en el libro de Daniel. Amén. Y mi hermano, cuando Jesús llega a estos judíos, este pueblo que había estudiado a este Mesías, que por los profetas había sido recibido, que entendían que tenía que llegar. Amén. ¿Qué esperaban los judíos del Mesías en este entorno cultural, si es que llegaba en ese momento? Amén. Esa es una muy buena pregunta, hermano Mauricio, porque nos va a llevar a tratar de ponernos en la mente de un israelita de aquel entonces. Imagínese usted vivir en una situación en la que usted no puede gozar de una independencia absoluta. Hay libertades, sí, pero son limitadas. Hay un imperio extranjero que lo obliga a cumplir con ciertas normas, que lo restringe en sus propios derechos, en su propia tierra. Eso no es agradable, evidentemente, para nadie. Había entonces en la nación de Israel la esperanza de que había de llegar alguien que los librase de esa condición, que los librase de la opresión de sus enemigos. Entonces, cuando aparece Jesús, ya en aquel entonces, en aquel momento, estaba la idea en los israelitas de que vendría un libertador. Voy a citar dos textos bíblicos para poder ejemplificar lo que les estoy mencionando. El primero de ellos está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el versículo 25. Dice: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este pasaje se enmarca dentro del momento en el que Jesús va a ser presentado en el templo, de acuerdo a la ley. Y ahí había un hombre, cuyo nombre era Simeón. Y este hombre, ¿qué es lo que hacía? Esperaba la redención de Israel. Y a él se le había hecho la promesa. ¿Cuál fue esta? Que no moriría sin antes ver a ese libertador, a ese hombre que había de redimir a Israel de la opresión de sus enemigos. Es por esta razón que el versículo 26 dice lo siguiente: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, que significa el Cristo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón entonces, como muchos otros israelitas, era uno de los que esperaban la redención de Israel. Pero como era un hombre justo y piadoso, Dios, a través de su Santo Espíritu, lo lleva al templo para que pudiese ver a aquel que había de redimir a su pueblo. Y cuando ve entonces Simeón a este pequeño, lo toma en sus brazos y glorifica a Dios. Y siente él que ahora ya puede ir a descansar en paz, porque sus ojos han visto la salvación de Israel. Han visto a Yeshua.
que es el significado de Jesús, salvación. Y el otro ejemplo que le quiero compartir es lo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. En este pasaje encontramos a una mujer que, al igual que Simeón, también esperaba el Mesías. Pero lo curioso de este pasaje es que esta mujer vivía en Samaria, que en aquel entonces era considerado un territorio aparte dentro de lo que era Israel. Los israelitas no se llevaban bien con los samaritanos, no los consideraban como parte de su pueblo. Pero ¿qué sucede con esta mujer? Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 4. En el versículo 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Este pasaje es importante por la siguiente razón. Esta mujer, fuera del territorio de Israel, sabía que también había de venir el Mesías o el Cristo. Y más curioso es aún el hecho de que Jesús, a la primera persona que Él le revela que Él era el Mesías, es precisamente a esta mujer. Le dice: yo soy, declarando que Él era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo que Israel esperaba. Por lo tanto, vemos que se conjugan dos cosas importantes. Una, el pueblo anhelaba, deseaba la venida del Mesías. Habían personas que lo esperaban y que sabían que llegaría el momento en el que había de venir. Y la segunda es que el Mesías había de venir en el tiempo determinado por Dios. Por esa razón, Pablo dice, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y cuál fue entonces ese cumplimiento del tiempo? En el periodo exacto en el que Jesús nace, cuando Israel estaba siendo oprimido bajo el imperio romano. Luego, más adelante en la historia, quizá lo que queremos ver ahora es también el cumplimiento de la ley de este Mesías, porque este pueblo como cultura tenía esta ley y el Mesías lo esperaba por la ley que se les había dado. Entonces, uno de los requisitos que tenía que tener este Mesías era que tenía que cumplir la ley al 100%. Y mi pregunta va relacionada a eso. ¿Jesús cumplió la ley al 100% realmente? ¿O quizás invalidó la ley por la que era esperado por su pueblo? Quizás, no sé, podría ser sanando en sábado, o resucitando muertos, o con ir en contra de quizás las tradiciones de sus propios ancianos, que eran su mismo pueblo. Se vio a Jesús que era como una persona que iba en contra de sus mismas tradiciones. ¿Él podría ser el Mesías por esos motivos? Bueno, respecto a eso, hubo una cantidad no menor de israelitas que probablemente lo rechazaron por aquello, porque consideraban de que Jesús no cumplía con la ley. Consideraban de que Jesús faltaba a lo que Moisés había estipulado. Y como usted bien lo mencionó, uno de los requisitos del Mesías era que les había de enseñar la ley de Moisés, que le había de llevar al pueblo a volverse al cumplimiento de la ley, y no al contrario, como algunos interpretaron que Jesús hizo. Usted nombró algunos ejemplos, como el caso cuando le acusaron de a sus discípulos, ¿por qué recogían espigas
en el día sábado. También usted citó el hecho de cuando Jesús resucitó a Lázaro, o cuando también le dio sanidad a un hombre que era paralítico de nacimiento. Y este episodio es importante, y ahí nos vamos a detener un momento, porque cuando Jesús hace este milagro, los fariseos estaban ahí, y los fariseos en su mente se preguntaban: ¿quién es este para perdonar pecados? Porque Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla, levántate y anda. Y cuando ellos veían lo que Jesús iba a hacer, se preguntaban: ¿quién es este que tiene esta autoridad? Y Jesús, dándose cuenta de lo que ellos estaban pensando, le dicen: ¿qué es más fácil decir? Toma tu camilla, levántate y anda, o decir: tus pecados te son perdonados. Y enseguida esto dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, te digo, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla, levántate y anda. Y esto generó una gran controversia entre los fariseos que allí estaban, porque ellos dijeron: ¿cómo hace esto? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y evidentemente, así lo es. Él solamente tiene la facultad para perdonar pecados. Pero lo que ellos no se daban cuenta es quién estaba ahí con ellos. Era más que un profeta. Era el mismo Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como también lo dice la Escritura, no podía actuar en contra de la ley de su propio Padre. Por lo tanto, cuando se acusa de que Jesús no cumplió la ley o invalidó los mandamientos, es un error profundo. Y este error profundo tiene relación con mala interpretación de las Escrituras. Vamos a citar un ejemplo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Les invito a que ustedes también puedan buscar esta cita en sus hogares. Marcos capítulo 7. En este pasaje encontramos uno de los episodios en los cuales Jesús aparentemente invalida la ley de Dios. Sin embargo, cuando le damos lectura de una manera más detenida, podemos comprender cuál es el verdadero sentido de lo que Jesús acá quiere enseñar. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué es lo que acá sucede? Un grupo de fariseos y un grupo de escribas, que eran en aquel entonces la eminencia del conocimiento de las Escrituras, critican a Jesús y mayormente a sus discípulos. ¿Por qué? Por no cumplir con un mandamiento que para ellos era muy importante. ¿Cuál era este? Lavarse las manos antes de comer. ¿Y cómo es que Jesús permite que este mandamiento no se cumpla? Vamos a ver lo que dice la lectura a continuación. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que acá le está mostrando? Que lo que en realidad Jesús está invalidando no es una ley de Dios, sino que más bien es un mandamiento de hombre, una tradición de los ancianos. Por lo tanto, cada vez que encontramos en las Escrituras a Jesús aparentemente quebrantando una ley de Dios,
lo que en realidad está haciendo es invalidando un mandamiento de hombre, que el pueblo de Israel, llevado por los fariseos y escribas, muchas veces colocaron por sobre la ley de Dios. Ahora usted podrá decir, pero eso no es argumento suficiente para decir que Jesús cumplió la ley. Miren, vamos a ver, para validar esta idea, lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17. En este pasaje, que es parte del Sermón del Monte, Jesús nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Evidentemente, hermano Mauricio, podemos comprender que Jesús deja claramente establecido que Él no ha venido a abolir o a terminar la ley o los profetas, sino que más bien a cumplirla. Ahora, esto es también interesante que los jóvenes lo puedan saber, porque ante esta evidencia hay un grupo de cristianos, evidentemente no parte de nuestra congregación, que dicen, claro, Él la vino a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que Él la vino a finalizar. Él vino a cumplir lo que de Él estaba escrito en la ley y en los profetas. Pero esto no es así. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos en el texto griego, este pasaje dice que Él no vino a abolir o a abrogar, sino para cumplir. Y la palabra cumplir en el griego es pleró, que significa aumentar o rellenar. Desde ese punto de vista, entonces, podemos comprender que Jesús no vino a finalizar la ley. Por cierto, que sí vino a cumplir lo que de Él estaba escrito en la ley, pero no a finalizarla, sino que vino a darle un realce. Un aumento. Aumentar aún más lo que la letra decía, a darle vida a la letra, a vivificar lo que estaba escrito en la ley de Dios. Prueba de esto, por ejemplo, es lo que Jesús dice en este mismo sermón, el sermón del monte me refiero, cuando dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora uno se pregunta, ¿dónde estaba eso? En la ley, en los 10 mandamientos. Pero Él dice, mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. ¿Qué es lo que Jesús hace aquí, hermano Mauricio? ¿Termina con la ley del adulterio o con la prohibición del adulterio o la hace aún más elevada? Yo entiendo que la aumenta porque dice más yo lo digo. No dice no como aboliendo la anterior y poniendo una por encima, claro, nueva, sino que aumentar la misma. La aumenta. Por este que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo, cualquiera que odie a su hermano locamente, lo mató. Entonces no dice ahora está permitido matar, sino que aún nos pone en una situación en la que podemos cometer asesinato odiando desmedidamente a alguien, deseándole mal a alguien. Ya estamos cometiendo asesinato de acuerdo a la mirada de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús hace no es terminar con la ley, sino a exaltarla, a darle el verdadero significado que Dios quiso darle desde un principio y que el pueblo de Israel lamentablemente solamente se fijó en la letra y no así en el espíritu. Lo que la ley quería realmente enseñarnos, que era, por cierto, elevar nuestra condición de humanidad para vivir conforme a lo que Dios esperaba de nosotros. Claro, y es en ese punto cuando nace esta pregunta. El fin de la ley es Cristo, y no es solamente una pregunta, sino una afirmación. Como ya lo nombrábamos en el principio, que es una afirmación que se escribe en la epístola a los romanos,
Está en Romanos 10:4. No sé si le podría dar lectura a mi hermano. Bueno, aquí encontramos al apóstol Pablo, ¿cierto? Claro, el apóstol Pablo envía una carta a los romanos y en un punto, dando respuesta y también una base doctrinal, por así decirlo, nos dice: el fin de la ley es Cristo. Amén. Bueno, Y no sé si lo puede leer. claro, vamos a leerlo. Y dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y este pasaje, como usted lo decía, es para algunos una evidencia de que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Claro, y bueno, me disculpa, si leemos este pasaje ahora, más o menos con lo que nosotros ya veníamos estudiando, nos entra un poco en contradicción, nos choca Claro, si llegamos a este punto. si no lo entendemos bien, nos puede producir, como usted dice, esa cierta contradicción. Ajá. ¿Por qué? Anteriormente hablamos de la ley, ¿cierto? De la importancia de vivir conforme a la ley, y ahora encontramos que acá Pablo dice: el fin de la ley es Cristo. Algunos lo interpretan: la ley se termina con Cristo. ¿Por qué? Porque él había dicho que él había venido a cumplir la ley, y como él la cumplió, ya no es necesario que nosotros ahora la guardemos. Por lo tanto, la ley quedó enclavada en la cruz. Son argumentos que utilizan para denostar la ley de Dios, que, como decíamos en el episodio anterior, es una ley eterna. Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? En hermenéutica se enseña de que para poder interpretar de manera correcta las escrituras se debe ver el contexto. Es una de las herramientas que se deben utilizar, el contexto. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Pablo está hablando de la justicia. Está hablando de la manera en la que el hombre se justifica ante Dios. No, debe usted recordarlo, me imagino, que en el episodio anterior hablábamos acerca de cómo el hombre se justificaba ante Dios después de haber pecado, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo hacía? Por intermedio de sacrificio. Amén. Sacrifica. Y esa era la ley de justificación. Pero Pablo dice que ahora el hombre no se justifica por la ley. ¿Qué significa esto? Que ya no debe ir a buscar un animal para sacrificarlo y a través de ese animal buscar la justificación. Porque ahora la justificación es a través de Cristo. Y esto es muy interesante porque tiene relación con lo que dijo Juan en el capítulo 3. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero perfecto que fue inmolado por nuestras faltas. Por lo tanto, si usted y yo y cualquier hombre desea justificarse ante Dios, ya no lo hace sacrificando un animal, lo que decía la ley antes. Ahora lo hacemos a través de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Jesús finalizó con la ley de sacrificios, de justificación a través de la muerte de un tercero, porque Él es ahora quien se pone en ese lugar. Por esa razón dice: el fin de la ley es Cristo, o más bien dicho, el objetivo de la ley era Cristo. ¿Por qué razón? Porque cada animal que era sacrificado, lo que hacía era llevarnos a la figura perfecta de Jesucristo como el Cordero que fue inmolado. Esa ley, la ley de justificación, era una sombra de un bien venidero. Y ese bien venidero se concreta con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, ¿el fin de la ley es Cristo? Sí. ¿Pero de qué ley? La ley de justificación. Porque ya no me justifico sacrificando nada. Porque ahora solamente me justifico a través de Cristo. Porque Él es nuestro único abogado y redentor. Y esto lo podemos también ligar
con lo que leímos anteriormente en Mateo 5:17. No pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque no he venido a abrogar o a poner fin, sino que he venido a cumplir, a aumentar. Porque mientras estén el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasarán de esta ley. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Hagámonos la pregunta. ¿Por qué razón Jesús habla del cielo y la tierra? Porque estos son testigos de la ley de Dios. ¿Se recuerda usted cuando en Deuteronomio capítulo 30 Moisés llama al pueblo y le dice: miren, delante de ustedes está la vida y la muerte, el bien y el mal. Eligen ustedes, eligen el bien para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Y a quiénes ponen por testigo en esa ocasión? Al cielo y la tierra. Por lo tanto, mientras estén presentes el cielo y la tierra, está también presente la ley de Dios. Está también presente la posibilidad de elegir entre obedecer o desobedecer. Amén. Es interesante este punto. Y quisiera también preguntarle, ¿por qué es que existe, más allá de que quizá no se ve el contexto de lo que es la escritura, por qué es que existe esta diferencia de opiniones, de no entender? ¿Por qué es que, más allá de no contextualizar las escrituras, no se puede realmente explicar lo que es la verdadera doctrina? ¿Por qué cree usted que existe esa visión con respecto a este punto? Que no se entiende, que muchas veces hay que explicarlo, que muchas veces se tiene que redundar mucho en el tema y hay divisiones y hay discusiones. Bueno, a veces pasan a mayor. Lamentablemente, hermano, lo que usted me menciona como una discrepancia en la manera de interpretar la escritura, por qué no entendemos todo de igual modo, no es algo de este último tiempo. Fíjese usted que ya en la época del apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, por ejemplo, él dice: estoy maravillado que tan pronto ya se estén cambiando de evangelio. Y dice él, no es que haya otro evangelio, sino que algunos trastornan la verdad de Dios. Le quiero dar lectura para que podamos comprender este relato que Pablo hace, que también tiene relación con lo que hoy en día podemos ver en nuestra sociedad y que también a los jóvenes, por cierto, les puede llamar la atención. Dice Gálatas 1, versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Podemos darnos cuenta entonces de que en el tiempo de Pablo ya estaba esta distinta mirada en relación al evangelio y cómo interpretarlo. Y esto, hermano, tiene que ver con dos cosas. Una, con la propia porfía del hombre, de no quererse someter a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Porque en nuestra naturaleza humana siempre se nos va a hacer más fácil negar la ley que aceptarla. ¿Por qué? Porque si la aceptamos, también debemos entonces andar conforme a ella. Y eso nos eleva la vara en cuanto a la manera en la que tenemos que vivir. Y segundo, y no menos importante, en la obra de Satanás.
el enemigo de Dios, quien trastorna la verdad con mentira. Hermano, hay cosas que nunca cambian. Una de ellas es la lucha de Satanás con Dios. Y Satanás, de una u otra manera, trata, y lo consigue en cierto modo, trastornar la verdad de Dios. Y una de esas maneras es entregar un evangelio simple, sencillo, fácil, que a todos les sea cómodo vivir, pero que nos aleja de la verdadera voluntad de Dios. Y una de las maneras en la que podemos vivir cómodamente, es decir, tenemos libertad, porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Por lo tanto, podemos vivir como queramos. ¿Por qué someterse a guardar un día en especial? ¿Por qué tenéis que guardar ciertas solemnidades? ¿Por qué tenéis que privarse de comer cierto tipo de alimentos? Si ahora todo está permitido. Hermano, no está todo permitido. La ley de Dios es eterna. Los principios de Dios son eternos. Hay ciertos elementos que se transformaron, como lo mencionamos, el caso de la justificación. Ya usted y yo necesitamos sacrificar nada para poder ser justificados ante Dios. Nosotros, hermanos, no nos justificamos por la obra de la ley. Solamente buscamos la justicia a través de Cristo, porque en Él nada más encontramos redención para nuestros pecados. Pero eso no significa que tengamos libertad para pecar, para hacer lo que queramos, o para nosotros ahora elegir la manera o los tiempos en los cuales queremos servirle a Dios. Eso no ha cambiado. Respecto a esto, Pablo también nos escribe lo siguiente en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto, hermano, es la clave que usted y cada joven debe comprender. Vivimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la bondad o misericordia de Dios, pero eso no significa que tenemos libertad para vivir en pecado, y que este pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, si no queremos transgredir la ley de Dios, si no queremos estar en pecado, debemos andar conforme a su ley. Hermano, hay un texto que es muy importante, muy revelador, y tiene que ver con los tiempos finales. Vamos a compartir lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 23. Este episodio o este pasaje, lo que Jesús aquí nos enseña, se enmarca dentro de los tiempos finales. Voy a leer desde el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que hemos compartido? Jesús acá nos lleva al tiempo final y nos dice que van a haber algunos que no van a entrar al reino de Dios, aunque ellos le hayan reconocido como su Señor, aunque ellos hayan hecho cosas importantes en su nombre, milagros, sanidades, haber echado fuera demonios. Y Él les dice: y aún así les diré: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Y cuál es la maldad que ellos hicieron? ¿El echar fuera demonios? ¿El hacer milagros? ¿Cuál fue la maldad que ellos hicieron?
la maldad fue no haber vivido conforme a la ley de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque el término que se tradujo como maldad en el griego, y cualquiera lo puede buscar, es anomía. Y anomía significa sin ley. Si usted busca una traducción literal del griego, le va a decir: apartados de mí, obreros sin ley. ¿Qué significa esto? Que ellos quisieron vivir un evangelio, quisieron hacer las cosas, pero sin considerar la ley de Dios. Y eso es pecado. Por lo tanto, no podemos decir otra cosa sino es que la ley de Dios, sus principios morales, sus tiempos de adoración, su ley de alimentación y muchos otros aspectos que tienen relación con nuestra vida en comunidad, con nuestra vida en relación en la manera en la que adoramos a Dios, siguen vigentes. Jesús no vino a poner fin a la ley, la vino a exaltar, le vino a dar su verdadero significado. Por lo tanto, cualquier hombre y mujer que hoy quiere agradar a Dios, tiene que también aceptar su palabra, su ley. Primera de Juan 2:4 es un texto también revelador. Este nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Sin duda alguna, un pasaje que afirma la permanencia y valida la ley de Dios hoy en nuestros tiempos. Para ya ir finalizando, mi hermano, vamos a hacer un breve recuento. Podríamos decir entonces que Jesús cumplió al 100% la ley de Dios. Amén. Que Jesús jamás invalidó la ley. Que de alguna u otra manera lo que invalidó fue las leyes o tradiciones de los ancianos. Así es. Que eran sus leyes propias, no las leyes de Dios. Que el fin de la ley era Cristo significaba que como finalidad nos llevaba a la ley a Cristo. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Amén. Y este último verso que usted lee, mi hermano, también a veces nos hace pensar y también existe esa visión de que lo que quedó ahora con Cristo sí quedó la ley, muchos dicen, pero solo el aspecto moral, como usted nombraba. Solo ese aspecto moral es el que se realza ahora con Cristo. No el aspecto de la ley alimenticia o las fiestas solemnes o quizás muchas otras cosas que corresponden a guardar la ley como corresponde, Claro. como realmente es, sino que solo quedó lo moral. ¿Qué nos podría usted decir acerca de este punto? Porque aquí muchos dicen, sí, queda la ley. Solo el mandamiento. Pero solo los mandamientos morales. Sí, sin duda alguna, los mandamientos morales, como se le llama, Podríamos llamarlo están así. vigentes. Sí. Pero haga usted la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los hombres más cercanos a Jesús durante su ministerio aquí en la tierra? Los apóstoles en general. En general los apóstoles. Ya, perfecto. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles continuaron con lo que hoy se llama la iglesia, ¿verdad? La iglesia que ya era parte del nuevo pacto. Entonces, para una de las maneras, porque hay otras, una de las maneras de
poder verificar si corresponde o no hacer algo es ver lo que los apóstoles hicieron o no hicieron después de la muerte y ascensión al Padre de Jesucristo. Y podemos encontrar sin duda alguna que los apóstoles, después de la muerte de Jesús, sí siguieron celebrando la fiesta solemne. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con aspectos rituales, tiene que ver con tiempos de adoración a Dios. Y la adoración a Dios es algo que trasciende a través de los tiempos, de la historia. No se acaba con la muerte de Jesús. Los apóstoles, después de la muerte de Jesús, continuaron celebrando, como por ejemplo, Pentecostés. Como por ejemplo, el día de expiación, Pascua. Lo encontramos en más de una evidencia en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo. Hay clara muestra de que ellos siguieron celebrando las fiestas solemnes. Ahora, si las fiestas solemnes no estaban en pie, entonces los apóstoles no entendieron nada. ¿Por qué las siguieron haciendo? ¿Estarían faltando a su maestro? Los hombres más cercanos no obedecieron a su maestro y siguieron haciendo cosas que Jesús les dijo que ya no valían. Evidentemente, esa no es la razón. Otro ejemplo de lo que usted me menciona, la ley alimenticia. ¿Por qué Pedro, después de la muerte de Jesús, cuando le aparece esta visión, ese lienzo, que algunos interpretan de que da pie o lugar a que se pueda comer ahora de todo, Pedro dice, no Señor, porque jamás he comido cosa común o inmunda? ¿Cuándo él dijo esto? Después de la muerte de Jesús. Él seguía considerando que había ciertas carnes que eran para el Señor inmundas y que no las podía comer. Jesús le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y alguno dirá, claro, ahí está la muestra de que ahora sí se puede comer de todo. Por lo tanto, la ley alimenticia queda abolida, se acaba. Pero no fue eso lo que Pedro entendió. Porque Pedro después dijo, ahora comprendo de que no puedo yo llamar a ningún hombre común o inmundo. Porque esa visión que él vio no tenía relación con la determinación de Dios de que ahora se podía comer de todo, sino que más bien que ahora la salvación estaba dispuesta para los que antes eran considerados hombres inmundos, como así veían los judíos, en el caso de Pedro, a Cornelio siendo un hombre romano. Y así como estos dos ejemplos que les cito, hay muchos otros que nos dan evidencia de que la ley moral sigue vigente, pero también sigue vigente otros aspectos de la ley, la ley de adoración, la ley de santidad. ¿Y por qué digo esto? Porque Pedro dice, sé santo como Dios es santo. Y cuando él dice esto, dice, escrito está. ¿Y dónde está escrito eso? En Levíticos capítulo 11. Porque la ley alimenticia tiene que ver con la santidad del hombre ante Dios. Y ahora, ¿debemos entonces mantener santidad en nuestra vida? Por supuesto que sí. Y una de las maneras de hacerlo es cuidando lo que comemos, cuidando la forma en la que nos alimentamos. Y también está claro los aspectos que terminan con Jesucristo. Y la gran mayoría de ellos tienen que ver con aspectos rituales, con todo lo que era el sacrificio de animales. Todo eso se termina, porque todo eso lo que hacía era llevarnos a la verdadera figura que era Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. La verdad, este tema daría para mucho más, para poder explicarlo, para poder conversarlo, debatirlo si es necesario. Y es importante, creemos, poder entender. Sabemos también que la ley no era una imposición, como lo nombramos anteriormente, sino era una instrucción de vida. Y esto significaba que
para nosotros hoy es lo mismo, Amén. tanto como para aquellos israelitas a los que les fue dado en el pasado. Para nosotros hoy es lo mismo. No sé si para finalizar tiene algo que nos pueda compartir, como algún apoyo de experiencia o algo que nos pueda dar. ¿Cómo se sintió en esto? Bien, siempre es cómodo hablar de la palabra de Dios y es agradable hacerlo con alguien que muestra interés en saber más, conocer más a Dios. Lo que me gustaría decir es que evidentemente hay temas que es difícil acotarlos a un tiempo determinado. Por lo tanto, mostrar esa disposición, por lo menos de mi parte y creo que también de usted, de abrirnos a que surjan preguntas, a que surgen cuestionamientos y que los hagan, que son válidos, y darle la posibilidad de que podamos conversarlo, ya sea en algún encuentro juvenil o a través de algunas cartas. Si a algún joven le queda alguna duda, algún interrogante respecto a lo que hemos conversado, sienta la libertad de poder hacer su pregunta, de poder cuestionar y poder darnos esa instancia de seguir profundizando en estos aspectos que, como usted lo decía, no siempre son fáciles tratarlos en un tiempo limitado. Bueno, mi hermano, le damos las gracias y esperamos que esta conversación que hemos tenido llegue realmente a la conciencia, que podamos pensar, que podamos realmente ponerle atención, realmente estudiar y ver que va más allá de lo que solamente estamos leyendo. Amén. Así que nos despedimos, mis amados jóvenes, con este cuarto podcast mensual y esperamos que lo puedan estudiar de la mejor manera. Así que muchas gracias y nos despedimos. Chao, chao.